Hola chicos, bienvenidos a Confín Educativo. Mi nombre es Daniel Francia y soy tu profesor de aritmética. Vamos a empezar con las asesorías virtuales. Hoy es nuestra primera sesión y el tema es lógica proposicional. Lo que haremos en el tema de lógica proposicional es establecer valores de verdad entre enunciados llamados proposiciones. Y tú podrías preguntar, profesor, ¿qué son los valores de verdad? Los valores de verdad son solo dos, verdadero o falso. ¿Qué es una proposición? Una proposición es un enunciado al que se le puede dar un valor de verdad, es decir, es un enunciado del cual tú puedes afirmar si es verdadero o es falso. Por ejemplo, este es el curso de aritmética. Nosotros podemos determinar si eso es verdadero o es falso. En este caso es verdadero. Como este enunciado puede asumir un valor de verdad, diremos que es una proposición. Mañana es jueves. Podemos decir si esto es verdad o es falso. Entonces es una proposición. ¿Cómo estás? Es una pregunta. No podemos decir verdadero o falso a una pregunta. Por lo tanto, no es una proposición. Y felicitaciones, que es una exclamación, tampoco es una proposición porque no se puede establecer si es verdad o es falso. Recuerda, las proposiciones solo son aquellos enunciados de los cuales tú puedes decir si es verdad o es falso. Para relacionar dos proposiciones usaremos conectores lógicos. ¿Y cuáles son estos conectores lógicos? Son la conjunción, que se denota con este simbolito, la disyunción débil con este simbolito, la condicional, la disyunción fuerte y la bicondicional. Ahora, a la disyunción débil también se le conoce como solamente disyunción y a la disyunción fuerte como disyunción excluyente. Ahora, profesor, ¿qué significa conjunción? ¿Qué es disyunción débil? ¿Qué es condicional? Cada conector lógico se relaciona con un conector gramatical. En este caso, la conjunción se entiende como un y, algo y otra cosa, conjunción. La disyunción como un o, algo o algo. Condicional, entonces, es una condición. Algo, entonces, algo. Disyunción fuerte. O algo, o algo. Algo, sí, solo sí, algo. Tabla de verdad. Para esto debemos entender que las proposiciones pueden ser representadas por letras en minúscula. Por ejemplo, Luis es un chico estudioso. Esa es una proposición, ya que podríamos decir si esto es verdad o es falso. Pero en nuestro curso, ya que va a ser tedioso escribir la proposición completa, Luis es un chico estudioso, Luis es un chico estudioso y Luis es un chico estudioso, entonces podemos encerrar toda esta frase en una sola letrita, P. Lo mismo que haríamos con las variables en álgebra. Ahora, con esto entendido, añadiremos un nuevo concepto a las proposiciones, y esta es la de la negación. La negación es cambiar el valor de verdad de una proposición, y se denota con este simbolito, que parece la cosita encimita de la ñ. Por ejemplo, la negación de P sería que Luis no es un chico estudioso. Viéndolo lógicamente en una tabla, sería de la siguiente manera. Si mi proposición es P, su negación es no P. Ahora, si P es verdadero, su negación sería falso. Si P es falso, su negación sería verdadera. Cambiar solo el valor de verdad, esto es la negación. Ahora sí, podemos establecer la siguiente tabla para dos proposiciones que se van a relacionar utilizando conectores lógicos. P y Q, P o Q, P entonces Q, o P o Q. P sí y solo sí Q. Ahora, recuerda que P y Q son proposiciones. La proposición P y la proposición Q. La proposición P o la proposición Q. Ahora, como son dos, pueden pasar muchos casos. En concreto, 4 casos. Primer caso, que la proposición P sea verdadera y la proposición Q también sea verdadera. Que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera y que finalmente las dos sean falsas. Cuando utilizamos el conector de la conjunción, solamente se dice que es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. En el resto de casos es falso. Y esto es principalmente por la lógica que estamos utilizando. Por ejemplo, si yo digo me gusta el chocolate y los caramelos, para que esto sea verdadero, ambas tienen que ser verdaderas al mismo tiempo. Proposición completa es me gustan los chocolates y caramelos. Si no me gustasen los caramelos, si esto fuese falso, entonces ya todo no es verdadero. Así que para que la conjunción funcione, ambas proposiciones deben ser siempre verdaderas. En el resto de casos, se dice que es falso.
P o Q solo es falso cuando ambas sean falsas. En el resto de casos es verdadero. Siguiendo la misma lógica, si me gustan los chocolates o me gustan los caramelos, basta con cualquiera de las dos sea verdadera para que mi expresión me gustan los chocolates o caramelos sea verdadera. Ahora, para la condicional hay que tener en cuenta lo siguiente. La primera proposición se llama antecedente y la segunda proposición se llama consecuente. Antecedente, entonces consecuente. Ahora, la condicional solamente es falsa cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Y por lógica, es falso porque tú no puedes llegar a una conclusión verdadera a partir de una falsa. Por lo tanto, en ese caso es falsa. En el resto de casos es verdadero. O P o Q. Para que o P o Q sea verdadero, debe suceder una de las dos. Por ejemplo, o voy al cine o voy a la playa. No podría ir yo al cine y a la playa al mismo tiempo. O voy al cine o voy a la playa. Entonces, para que esto sea verdad, solo debe cumplir una de las proposiciones. Por eso, cuando pasan las dos al mismo tiempo, es decir, cuando ambas tienen el mismo valor de verdad al mismo tiempo, es falso. En el resto de casos es verdadero. P sí y solo sí Q. Este es el caso contrario. Voy al cine sí y solo sí tengo dinero. Para poder ir al cine tengo que tener dinero. Y si tengo dinero, voy al cine. Es decir, que pasan las dos cosas al mismo tiempo. Por eso, cuando las dos pasen al mismo tiempo, verdadero, verdadero o falso y falso, es verdadero. En el resto de casos es falso. Ahora, te recomiendo que copies esto o que le tomes un screenshot para que lo tengas presente. Ahora, veremos el principio de no contradicción. El principio de no contradicción dice lo siguiente. Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Y se representa de la siguiente manera. Es imposible, o sea, no pasa que algo sea y no sea al mismo tiempo. Lo que es equivalente a decir que algo es o no es. Me explico. Por ejemplo, si yo veo un vaso de agua, yo no puedo afirmar que el vaso está vacío y está lleno al mismo tiempo. O está vacío o está lleno. Eso es el principio de no contradicción. Algo no puede estar en un estado y no estar en ese estado al mismo tiempo. Ahora, a partir de esto se desprenden una serie de eventos lógicos llamadas leyes lógicas. Y las leyes lógicas nos sirven para encontrar equivalencias una proposición con respecto a otra. Primera ley, idempotencia. Dice lo siguiente: si yo tengo una proposición y la misma proposición, entonces es equivalente a decir que es solamente la proposición. Si yo tengo una proposición o la misma proposición, nuevamente es equivalente a decir que es la proposición. Por ejemplo, si yo digo soy alto y soy alto, es equivalente a simplemente decir que soy alto. Si yo digo me gustan los chocolates o me gustan los chocolates, es equivalente a decir que me gustan los chocolates. Doble negación. Si yo niego algo dos veces, quiere decir que la estoy afirmando. La negación de P es P. Por ejemplo, no es cierto que no me gusten los chocolates. No es cierto que no me gusten los chocolates. Por lo tanto, me gustan los chocolates. Doble negación. Si yo niego algo dos veces, es que es cierto. Conmutativa. Conmutativa quiere decir que se puede cambiar el orden. Si yo tengo una proposición o otra proposición, es al revés, lo puedo colocar al revés y no sucede nada. Lo mismo con la conjunción. Luego, asociativa. Observa lo siguiente, aquí se empieza a poner un poquito complicado. P y Q y R. Imagina por el momento que I es como una multiplicación. P por Q por R. Yo puedo asociar los dos primeros o los dos últimos. Asociar, agrupar de dos en dos. Observa que estamos utilizando el mismo conector lógico, la conjunción. Para el caso de la disyunción es lo mismo. Puedo agrupar los dos primeros o los dos últimos. Sigamos. Distributiva. La propiedad distributiva dice lo siguiente. Observa, una proposición y otra proposición, pero adentro hay una O. P y Q o R. Lo que haremos será distribuir el I de la siguiente manera. Él con él o él con él. Observa, P y Q o P y R. Solo se está distribuyendo. Lo mismo pasaría si fuese P o algo, la disyunción también se distribuye. P o Q y P o R.
Condicional. Si encontramos esta proposición P entonces Q, yo puedo decir que es equivalente a decir no P o Q, la negación del primero o el segundo. Algo entonces otra cosa es la negación del algo o la otra. Absorción. Si yo tengo P y nuevamente P o Q, observa que tengo el mismo valor afuera y adentro. Eso es simplemente reducirlo a P. Lo mismo si yo tuviese P o P. Observa que el valor se está repitiendo y eso es igual a P. Si yo tengo algo y algo adentro o otra cosa, el algo es lo que queda. Si yo tengo algo o algo y otra cosa, el algo es lo que queda. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo algo y la negación de ese algo o otra cosa? Entonces, lo que sucede es que se anula la negación y solamente quedan los extremos. P y Q. Lo mismo si fuese la O. Lo mismo si fuese con la disyunción. P o la negación de P y Q. Entonces se anula la negación y solamente quedarían los extremos. Observa lo siguiente, afuera hay 1 y adentro está volteado. Miren los conectores para que no te confundas. En el caso de que no entiendas esta parte, te recomiendo que vuelvas a retroceder el video y lo mires una vez más. Esta parte es un poquito pesada. Ley de Morgan. Si yo tengo la negación de una conjunción, esto es equivalente a negar cada cosita que esté dentro. Negación de P, la negación de la conjunción es la disyunción y la negación de P o Q. Si yo tengo una proposición o una verdad, recuerda, solo era falso cuando ambas sean falsas. O sea, que si hay algún valor que ya es verdad, entonces la conjunción finalmente es verdad. Un valor o algo falso, entonces el resultado dependerá de cuánto valga eso. Si esto fuese falso, entonces el resultado es falso. Si esto fuese verdadero, entonces el resultado es verdadero. Luego, si yo tengo P y algo verdadero, el resultado dependerá de P. Ya que si P es verdadero, entonces esto es verdadero, y si P es falso, entonces esto es falso por tratarse de una conjunción. Ahora, si yo tengo P y algo falso, recuerda que en la conjunción solo era verdadero cuando ambas proposiciones eran verdaderas. Entonces, si hay una falsa, de ley es falso todo. Complemento. Si yo tengo P y negación de P, o sea, si yo tengo algo y niego algo, recuerda el principio de contradicción, eso es imposible, por lo tanto, eso es falso. Ahora, si yo tengo algo o no algo, eso es verdadero, ya que algo es o no es. Luego, una equivalencia lógica es el valor de verdad que puede asumir toda una proposición. Una tautología es una proposición cuyo valor de verdad siempre es verdadero. Luego, una contradicción es una proposición cuyo valor de verdad siempre es falso. Y una contingencia es una proposición cuyo valor de verdad puede alternarse entre verdadero y falso. Vamos a resolver algunos ejercicios para que nos termine de quedar claro el tema de hoy. Veamos. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones? 1. Luis todos los sábados está ocupado. Luis todos los sábados está ocupado. De este enunciado nosotros podemos decir si es verdadero o falso. Solo bastaría con preguntarle a Luis. Así que esto es una proposición. David venció a Goliat con una onda. Nuevamente, de este enunciado nosotros podríamos determinar si es verdadero o es falso. El inicio de Confín Educativo es en mayo. Nuevamente, de este enunciado nosotros podemos determinar si es verdadero o falso. La ciudad X es famosa por el Coliseo. Aquí hay un problema y es el siguiente. No sabemos de qué ciudad nos está hablando. Es como si hubiese una variable. Como hay una variable, no es una proposición. Puede ser una proposición dependiendo de cuál sea la variable, pero por el momento no es una proposición. A este tipo de enunciados se le conoce como función proposicional, ya que depende del valor que falta para que sea o no sea una proposición. Así que esta no es.
habla siempre sobre la crisis económica. En este caso, eso de ahí no es una proposición, ya que es más un mandato que un enunciado del cual podría saberse si es verdadero o falso, ya que no dice que él habla siempre sobre la crisis económica. Si dijese eso, entonces sí es una proposición, ya que podríamos determinar si es verdadero o falso. Sin embargo, dice, habla siempre sobre la crisis económica. Por lo tanto, las proposiciones son 1, 2 y 3. 1, 2, 1, 2 y 3. La B. 2. Dado el siguiente enunciado, si estudio, entonces aprenderé, o aprendo, pero no enseño, por lo tanto estudio o aprendo, el enunciado equivalente es, digamos lo siguiente, la proposición P va a significar estudio, la proposición Q va a significar aprendo y la proposición R va a significar enseño. Estudio, aprendo, enseño. Utilizaremos esto para poder armar una proposición lógica compuesta. Veamos. Si estudio, o sea, P, entonces aprenderé. Entonces, condicional, aprenderé. Aprenderé es Q. Si estudio, entonces aprendo. Punto y coma. Eso quiere decir que todo esto forma una sola proposición. O aprendo, pero no enseño. O aprendo, o Q, o aprendo, pero y no enseño. Ahora, todo esto también forma una proposición para que tenga sentido lógico. Veamos nuevamente. Estudio, entonces enseño. O aprendo, pero no enseño. Continuemos. Por lo tanto, estudio o aprendo. Por lo tanto, estudio o aprendo. Entonces, por lo tanto, estudio o aprendo. Ahora, vamos a utilizar las leyes lógicas que ya aprendimos para poder reducir toda esta proposición compuesta y encontrar un valor equivalente, un enunciado equivalente. Tenemos un entonces, P entonces Q. Recuerda que cuando había un entonces, podríamos colocar la negación del primero o el segundo. Y el resto solamente baja. Tenemos disyunción y otra disyunción. Recuerda la ley de asociación. Recuerda la ley de asociación. Tengo negación de P o Q o todo esto. Entonces, en vez de yo asociar los dos primeros, voy a asociar los dos últimos. Lo que me quedaría de la siguiente manera. Negación de P o Q o todo esto. Y el resto va a bajar. Ahora, observa acá. Tengo algo o el mismo algo y otra cosa. Recuerdo que cuando tenía algo o algo y otra cosa, se cancelaba, solo se reducía al algo. Y el resto va a bajar. Este algo está aquí, Q, que es el algo, o negación de P. Entonces, P o Q. Ahora, nuevamente hay un entonces. Eso lo podemos convertir a la negación del primero. La negación del primero, que es todo esto. Negación de P o Q. O el segundo. P o Q. Ahora escrito más bonito quedaría así. La negación del primero o el segundo. Ahora, negación de negación. Esta negación va a pasar adentro. La negación de P es P. La negación de la disyunción es la conjunción. Y la negación de Q, pues es la negación de Q. O P o. Acá no ha pasado nada. Ahora observamos que hay Q o P o algo más. Es decir, que nuevamente podemos asociar a conveniencia. En este caso voy a asociar los dos primeros y quedaría así. Ahora, nuevamente, observamos lo siguiente. Tenemos algo o algo y otra cosa. Ley de absorción, lo que obtendría solamente P o Q. Puesto más bonito quedaría así. Voy a borrar esto aquí. Entonces,
todo esto que yo había encontrado inicialmente se puede reducir únicamente a eso, siguiendo las leyes lógicas. Entonces, todo este enunciado se puede reducir a toda esta expresión: estudio o aprendo. Problema número 3. En la siguiente tabla hay los valores de verdad obtenidos en su matriz principal. Ahora, todo esto es una tabla de verdad y hay que darle los valores para ver cuál es su matriz principal. Ahora, observemos lo siguiente. Aquí hay toda una operación entre corchetes. Entonces, otra operación. El resultado de operar toda esta proposición, entonces esta será la matriz principal. Pero antes de calcular la matriz principal, vamos a calcular que tienen cada una de las proposiciones chiquitas que están dentro, que conforman a toda la proposición compuesta grandaza. Sería primero el valor del entonces que está entre paréntesis, el valor de la conjunción que está en el otro paréntesis, el valor de esta disyunción para el corchete y también el valor de esta condicional para este chiquito de acá, para que al final solamente operemos estos dos y obtener la matriz principal. Ahora, pongamos los valores de P y Q, que aquí están. P vale verdadero, verdadero, falso, falso. Q vale verdadero, falso, verdadero, falso. Y lo mismo con los siguientes valores. Ahora, en la negación de P vamos a colocar los valores de P, pero cambiados, ya que la negación era cambiar de valor. Si P al inicio es verdadero, acá es falso. Si acá es verdadero, acá también es falso. Si acá es falso, entonces es verdadero. Y si es falso, entonces es verdadero. Ahora, vamos a obtener primero los valores de este lado, de la condicional chiquita. Verdadero, entonces verdadero, es verdadero. Ahora, nosotros ya habíamos aprendido las tablas de valores de cada uno de los puntos. Y recordamos que para la condicional solo es falso cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Solo ahí es falso. En el resto de casos es verdadero. Ahora, resolvamos esta pequeña conjunción. Ahora, la conjunción solo es verdadera cuando ambas sean verdaderas. En el resto de casos es falso. Finalmente, operamos esto con esto para obtener este primer valor. A ver, verdadero o falso. Es una disyunción. Recuerda que la disyunción solamente es falsa cuando ambos valores son falsos. Ahora, ¿hay ambos valores falsos? No hay. Entonces, todo es verdadero. Operamos este lado de acá. Ahora operamos este lado de acá, que es con la condicional. Recordamos, la condicional solo es falsa cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Buscamos un antecedente falso y consecuente verdadero y solo ahí es falso. En el resto de casos va a ser verdadero. Finalmente, obtenimos lo que buscábamos, que era este valor y este valor. Para al operarlo, obtener la matriz principal. Y el conector con el que se va a operar es la condicional. Ahora, nuevamente, la condicional solo es falso cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Y en ninguna parte de los antecedentes para esta condicional hay falso. Por lo tanto, todo va a ser verdadero. Y eso es todo. Ahora, como dato adicional, al salir todo verdadero en la matriz principal, podemos decir que esta es una tautología. Por lo tanto, la respuesta es la B, todo verdadero. Problema 4. Dadas las proposiciones P, Pedro compra el pasaje, Q, Pedro se va de viaje, R, Pedro trabaja. El siguiente enunciado, Pedro se va de viaje y no compra pasajes, implica que no podrá trabajar, pero que haya comprado el pasaje es condición necesaria y suficiente para que se vaya de viaje. Nos pide encontrar la proposición compuesta que representa todo este enunciado. Resolución. P es Pedro compra el pasaje, Q es Pedro se va de viaje y R es Pedro trabaja. Empezamos a leer. Pedro se va de viaje y no compra pasajes. Pedro se va de viaje y no compra pasajes. Pedro se va de viaje y no compra pasajes. Implica que no podrá trabajar. Implica, es decir, entonces no puede trabajar. Entonces no puede trabajar. Entonces no trabaja. Punto. Es decir, todo esto forma una sola proposición. Pero recuerda que el pero es una conjunción. Que haya comprado el pasaje es condición necesaria y suficiente para que se vaya de viaje. Es decir,
que si compra el pasaje, se va de viaje. Si tiene el pasaje, se va de viaje. Es decir, que si compra el pasaje, se va de viaje. Si se va de viaje es que ha comprado el pasaje. O sea, pasan las dos cosas al mismo tiempo. Es lo mismo que decir, se va de viaje si y solo si compra el pasaje. Por lo tanto, se va de viaje si y solo si compra el pasaje. Ahora, esto es el enunciado. Es la proposición que representa el enunciado, que sería la D. 5. Clasifique las siguientes proposiciones, 1, 2 y 3, como tautología, contradicción o contingencia. Para eso elaboraremos una tabla de verdad para cada una de las proposiciones. Esta va a ser la proposición P, entonces negación de Q, entonces Q, sí, solo sí, Q. De igual manera, como hicimos por acá, colocaremos las matrices. Ahora, la matriz principal va a ser esta de acá, la que está de color rojito. Va a ser la matriz que tenemos que calcular primero. Empezaremos por calcular el valor de verdad que tiene esta pequeña proposición entre paréntesis. Para eso completamos los valores de Q y de P. Ahora, es una condicional y la condicional solo es falsa cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Buscaremos un antecedente falso. Aquí está. Y un consecuente verdadero. Por lo tanto, solo en este caso es falso. En el resto de casos es verdadero. Ahora, esta pequeña matriz de la condicional del corchete. Y vamos a operar esto con el Q de acá. Nuevamente, la condicional solo es falso cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Antecedente falso, consecuente falso. Esto de acá es verdadero. No hay, por lo tanto, todo es verdadero. Ahora, los valores de Q serían verdadero, falso, como están aquí. Luego operamos esto de acá con esto para obtener los valores de la matriz principal. El conector que une sería el sí y solo sí, la bicondicional. Y la bicondicional solo es falsa cuando los valores son diferentes. Entonces, verdadero, valores iguales, eso es verdadero. Valores diferentes, falso. Valores iguales, verdadero. Valores diferentes, falso. Ahora, como nuestra matriz principal tiene valores de verdad, verdaderos y valores falsos, entonces diremos que es una contingencia. Recuerda que la contingencia era cuando el valor de una proposición puede alternarse entre verdadero y falso. Ahora, siguiente cuadro. Para la proposición número 2, que es la que se muestra en pantalla, nuevamente resolveremos lo mismo. Resolvemos y ponemos los valores para P y para Q. Ahora, la primera matriz de este pequeño paréntesis, que es una bicondicional, nosotros sabemos que la bicondicional es verdadera cuando ambos valores son el mismo. Así que aquí es falso, aquí es verdadero y aquí nuevamente es falso. Nuevamente aquí, bicondicional. Falso, verdadero, falso. Y la matriz principal es el conector disyunción fuerte, o algo. Y ahí solamente era verdadero cuando los valores eran distintos. Es decir, es lo contrario de la bicondicional. Por lo tanto, el primer valor es falso, ya que ambos valores son iguales, y cuando ambos valores son iguales son falsos en la disyunción fuerte. Aquí también es falso, aquí también es falso y aquí también es falso. Es decir, la segunda proposición se trata de una contradicción. Finalmente, proposición número 3, que es la que se muestra en pantalla. Calcularemos las matrices, llenaremos los valores de P y Q, resolveremos el primer condicional. La condicional solamente es falsa cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Ahora, esta pequeña condicional. Ahora, en los corchetes resolveremos esta matriz que le pertenece al corchete, que es una conjunción. Y para que la conjunción sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. Finalmente, para la matriz principal, que es una condicional, tendremos que operar estos dos. Y nuevamente, la condicional, para que sea falsa, debe haber antecedente falso y consecuente verdadero. Aquí no lo hay, por lo tanto todo es verdadero. Finalmente, la proposición número 3 es una tautología, porque su matriz principal todo es verdadero. La respuesta sería contingencia, contradicción y tautología, la B.
Finalmente, problema número 6. Si la proposición P y negación de S, entonces P y negación de Q, disyunción fuerte, R o S es verdadera. Además, R y S diferentes valores de verdad, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Resolución. Me dicen que toda esta proposición es verdadera. Ahora, para que esto sea verdadero, recuerda que en la disyunción fuerte solo es verdadero cuando tienen diferentes valores de verdad las proposiciones que la componen. Ahora, para que suceda esto, me conviene que esta sea falsa y que esta sea verdadera. ¿Por qué? Porque la condicional solo es falsa en un valor, en un caso, cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Luego es verdadera, pase lo que pase. Así que por eso voy a considerar que esto es falso, ya que tiene una única opción para ser falso. Entonces, para que esto sea falso, quiere decir que todo esto que está acá tiene que ser falso y esto de acá tiene que ser verdadero. Para que esto sea verdadero en una conjunción, ambos valores deben ser verdaderos. Por lo tanto, P tiene que ser verdadero y Q tiene que ser falso para que al negarlo sea verdadero. Y verdadero es verdadero. Ahora, vemos que es una conjunción. Nuevamente, para que esto sea falso, este valor que está acá tiene que ser falso, porque la conjunción es falsa cuando uno de los dos es falso. Entonces, negación de S, para que sea falso, S tiene que ser verdadero. Finalmente, sabemos que R y S tienen diferente valor de verdad. Entonces, como S es verdadero, R es falso. Ahora, borremos esto de aquí para que no estorbe. Luego, nos piden hallar los valores de verdad de las siguientes proposiciones. Así que veamos. P es verdadero. Verdadero, disyunción fuerte. Falso, esto de acá es verdadero. Verdadero y verdadero que vale P, esto de acá es verdadero. Así que la primera es verdadera. Segundo, S es verdadero, verdadero y negación de Q. Q es falso, entonces su negación es verdadera. Ahora, verdadero o algo, todo esto y es verdadero sin necesidad de reemplazar P. Entonces, la S que es verdadero y verdadero, entonces todo esto es verdadero. Por lo tanto, la segunda proposición también es verdadera. Finalmente, R es falso, ya que S es verdadero. Q es falso. Falso, entonces falso, todo esto es verdadero. O algo. Ahora, recuerda que en la disyunción basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Por eso es importante que te sepas las condiciones que tienen las tablas de verdad con respecto a los conectores lógicos. Bueno chicos, esto es todo. Espero que se haya entendido, espero que hayas aprendido un poco más. Nos vemos la siguiente clase.